Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno. ¿Quién dice amén? Dios es fiel. Amén. Si así, hermanos, si se enganchó con una buena conversación, usted invítelo a comer. ¿Quién dice amén? Si nos conocemos mejor. Dice que la comida nos une. ¿Quién dice amén? Trae todos a la mesa, y no todos a la mesa, pero a conocernos un poquito más adentro. ¿Quién dice amén? En esta preciosa mañana, hermanos, le damos apertura a la palabra en Primera de Reyes 3, 7 al 15. ¿Dónde anda mamá? A ver, chiquito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chiquito? ¿Qué pasó? Gloria a Dios, así debemos de buscar al Señor. ¿Quién dice amén? Con esa pasión, con esa angustia. ¿Quién dice amén? Diciendo, Señor, no te encuentro, ¿dónde estás? Amén. Hasta un niño nos puede enseñar mucho. Amén. Primera de Reyes 3, 7 al 15. Y yo le nombré a esta predicación, hermanos, despiértate y adórale. Amén. Despiértate y adórale, dice. Primera de Reyes 3, 7. Dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en el lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Dice el 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues tu siervo corazón entendido. Diga, corazón entendido. Para juzgar a tu pueblo. Ira para discernir. Diga, discernir. Entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Amén, amén. Y así dice la palabra. Usted puede tomar asiento en este momento. Señor, bendice las clases, Señor. Bendice mi boca, bendito Padre. Sea usted hablando a todos nuestros corazones en este momento, bendito Señor. Amén, amén. Hermanos míos, Primera de Reyes, y por aquellos que no me conocen, amén, le corté un poquito la escritura. ¿Quién dice amén? Ahora, aquellos que no me conocen, yo tengo un problemita ahí que se me cruzan las palabras y a veces hay más problema en unos días que otros, amén. Gloria a Dios, ahora pudimos fluir bien. Me siento muy orgulloso. ¿Quién dice amén? Pero ya si le seguía, amén, iba a empezar el asunto. Pero gracias a Dios que nos ha dado la habilidad de poder entender la palabra y poder saborearla. ¿Quién dice amén? Podemos tomarla y aprender. Y la Biblia es personalmente, la palabra de Dios es personalmente para nosotros. Diga, es para mí. No es para el vecino, no es para ninguna otra persona más que para personalmente uno. ¿Quién dice amén? Uno tiene que tomarla, saborearla y hacerla suya. Probarla, saborearla. A ver, no lo oí. Probarla, saborearla y hacerla de uno. ¿Quién dice amén? ¿Qué es hacerla de uno, hermanos? Cuando uno tiene un platillo favorito, dice, este es el mío, tráeme este. Ya ni tienes que abrir el menú, dice, este es el que me voy a comer. ¿Quién dice amén? La palabra de Dios en sí en nosotros es, hermanos míos, un platillo servido de mucho, hermanos, bendición, amén, de mucha sabiduría que nosotros podemos tomar espiritualmente. Y es algo que nosotros podemos decidir personalmente. Es como le decía la última vez, puedes tener mucha información alrededor tuyo, puedes tener mucha información que conoces, pero si no está en el corazón, hermanos míos, no hay resultados. ¿Quién dice amén? Si la información está aquí, pero no aquí, no hay resultados. Ahora, Judas sabemos que caminó con Jesús, estuvo con Jesús, miró los milagros de Jesús, hizo todo, hermanos míos, y conocía al Salvador, personalmente dormía con él.
¿Qué más puedes conocer a una persona? ¿Quién dice amén? Cuando ya se va todo freno, cuando está dormido uno. ¿Quién dice amén? Pero hermanos míos, él lo conocía aquí, pero no lo conocía aquí. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer una decisión de fe, caminar en fe y decir, yo no solamente creo, yo camino en fe. ¿Quién dice amén? Dice la palabra que, y puedo irme para eso, pero en sí, hermanos, hoy estamos hablando de Salomón. Salomón, hermanos míos, es una grande bendición en nuestras vidas. Dice que cuando él, hermanos, estaba hablando con Dios, este momento él está hablando con Dios y está hablando en sí a través de un sueño. Amén. Y él, hermanos míos, empieza a tomar el puesto que el Señor le ha entregado. Y él reconoce ciertas cosas y empieza a hacer esta plática cuando está uno dormido. Y dice, yo soy joven y no sé ni entrar ni salir. Decir, me falta mucha experiencia para el cargo que yo tengo. Salomón, si aquel que no lo conoce, es el hijo de David, el rey David, hermanos míos, y es él, hermanos míos, pudo crear lo que es algo magnífico para el Señor. Levantar ese lugar donde se puede adorar y bendecir el nombre del Señor, hermanos. Y en sí, hermanos, él de 20 años, y es lo que dicen, hermanos, los teólogos y los que conocen el tiempo de la palabra, en sí, hermanos, dicen que tenía 20 años. 20 años, qué loco, ¿ah? Joven, bien joven. Y algo que bien sentado, diciendo y pidiéndole a Dios la guianza. Y es algo precioso que podemos ver, hermanos, y es algo que podemos saborear. Hermanos míos, fíjese que esto es lo que la palabra nos dice, que él habla con el Señor, pide al Señor y dice que hay mucha responsabilidad delante de él. Dice, dame y toca mi corazón, que haga entendimiento dentro de mí. ¿Quién dice amén? No dice, toca mi cerebro, toca mi pensar, no, dice, mi corazón. Porque lo que hay en el corazón es donde está la acción. ¿Quién dice amén? En la cabeza procesamos, tocamos, pero cuando llega al corazón es cuando nos movemos. ¿Quién dice amén? Y eso es donde él dice, hazme tener entendimiento en todo lo que yo toque, en todo lo que venga hacia mí. Dice, para juzgar a tu pueblo, para poder ser justo, para poder ser bueno, para hacer en sí, desechar lo malo, discernir lo bueno y de lo malo. ¿Quién dice amén? Dice, hermanos míos, la palabra que lo bueno se esconde, hermanos, lo malo se esconde de bueno. ¿Quién dice amén? Dice la palabra que Satanás se esconde como ángel, como si es algo bueno. ¿Quién dice amén? Como si es algo que es de Dios, como si es algo que en sí Dios ha puesto para bendición, pero el fruto y el camino es de maldición. Amén. Ahora, y este joven dice, yo entiendo que necesito tener algo más allá que lo que yo pienso. Amén. Lo que yo siento. Tengo que tener la guianza, lo del Señor. Hoy, hermanos míos, este ejemplo es grande y es muy bueno, hermanos, para cada uno de nosotros. Dice, hermanos míos, en el 10, y es donde nos quedamos, dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo, Dios, ¿por qué? Dice, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Dice el 12, he aquí lo que he hecho conforme tus palabras, he aquí que te he dado tu corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se le levantará otro como tú. ¿Quién dice amén? Dice la palabra, hermanos míos, que sigue la conversación. Dios dice, ok,
me has pedido y me agrada lo que me pediste. ¿Quién dice amén? No pidió conforme su querer, mas el querer de otros, más la bendición de otros y la bendición de la guianza de Dios. Eso nos conviene, hermanos míos, pedir la sabiduría y la guianza del Señor. Es algo que a mí me asombra, porque conociendo a un joven de 20 años, hermanos, tiene muchos anhelos en su corazón, quiere hacer mucho, ¿quién dice amén? Pero en sí, hermanos, le falta mucha experiencia. Pero este joven, hermanos, decidió, aunque la posición ya se le había dado, el lugar ya estaba en ese lugar, hermanos míos, nadie lo podía mover de ahí, hermanos míos. Él consultó con el Dios de su padre, David. ¿Quién dice amén? Eso nos ayuda mucho a nosotros comprender que la edad, hermanos míos, sí es mucha influencia, pero algo había que Salomón conocía: el Dios de su padre. ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano: me conviene hablar de Dios en mi casa. ¿Quién dice amén? Me conviene hablar de mi Salvador en mi casa. ¿Quién dice amén? Porque en esos tiempos de decisiones fuertes, el hijo o la hija va a buscar la guianza del Dios de su padre. ¿Quién dice amén? Y ahora, no nomás porque es el Dios del papá, significa que es el Dios de los hijos. Hermanos míos, ellos mismos hacen su decisión. Diga, hacen su decisión. Porque la salvación está a través de ellos. ¿Quién dice amén? No a través del padre. Ellos deciden ser salvos. Ahora, no me quede mal, la influencia que un padre le da la oportunidad mucho más, ¿quién dice amén?, para poder llegar a su salvación. ¿Quién dice amén? ¿Estamos o no estamos? Viendo que este muchacho, este joven, ya en la posición de rey, hermano, 20 años enfrente de toda una nación, ¿quién dice amén?, grande, hermanos míos. Y ahora él mismo lo confiesa, él mismo lo dice, y es algo que el Señor le agrada. Y dice que el Señor le va a dar un corazón sabio y entendido, hermanos míos. Y dice que nadie hubo como él, y nadie va a ver. ¿Quién dice amén? El hombre más sabio que usted puede ver ahora en el mundo, no importa que sea Elon Musk o lo que sea, no le llega a Salomón. ¿Quién dice amén? No le llega a Salomón, porque Dios ha dicho que no va a haber nadie que te llegue a ti. ¿Quién dice amén? Nos está diciendo, hermanos míos, no importa qué tanto poder o qué tanto sabiduría el hombre tenga, Dios ha dicho y no puede pasarse de ahí. ¿Quién dice amén? Salomón, hermanos míos, un hombre de mucha sabiduría, porque pidió lo correcto. Dígale a su hermano: es bueno pedir lo correcto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es bueno, hermanos? Porque en sí nos bendice nuestro futuro. Diga, mejor futuro para los que piden bien. Nos sigue diciendo la palabra, hermanos míos, que no solamente eso, hermanos, dice el 13, y aún también que no has dado las cosas que no me pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Que nos dice, hermanos, que no va a haber ni un hombre más rico que Salomón. No va a haber nadie en que se le comparezca a su sabiduría, su entendimiento, su inteligencia. Todo lo que este hombre tenía, hermanos, no importa la autoridad, no importa el grado que tenga la persona, no va a haber hombre como este, hermanos, porque pidió lo correcto. ¿Quién dice amén? Es mucho de nosotros, hermanos, cuando tenemos una decisión y queremos lo necesario, es siempre pedir lo correcto. ¿Quién dice amén? Ahora, nuestra naturaleza a veces es pedir conforme a nosotros pensamos que es mejor. ¿Quién dice amén? Pero la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que siempre hay que buscar como creyentes y como aquellos discípulos que caminan conforme a su maestro. Caminando, hermanos míos, en el entendimiento que hay algo mejor que nuestro pensamiento. ¿Quién dice amén? Hay algo mejor que lo que estamos pensando.
hay que siempre abrir el consejo de la palabra y el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Y ahora, de tal manera que le dio riquezas, hermanos míos, le dio gloria también, hermanos míos, le dio, hermanos, en abundancia a este hombre, demasiado, porque pidió lo correcto, hermanos. Y es todo esto, hermanos míos, dando a la visión o el sueño que él estaba teniendo. Y ahora, en el 15 nos dice, hermanos míos, dice, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz y hizo también banquete a todos los siervos. ¿Quién dice amén? Ahora, este hombre, este joven, se despierta de este sueño, hermanos míos, y él va y honra al Señor. ¿Quién dice amén? Por eso se llama despiértate y adórale. ¿Quién dice amén? Worship him. It's you have to wake up from that vision and you have to go straight to God and worship the Lord. ¿Quién dice amén? Dice que cuando Dios te da algo, cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un llamado, hermanos míos, tú solamente vas y lo bendices. ¿Quién dice amén? Vienes a la casa de Dios, levanta tus manos, bendice su nombre. ¿Por qué? Porque es el Dios que te lo está mandando. ¿Quién dice amén? Es el Dios que te está preparando, es el Dios que te va a edificar y te lo está prometiendo. Cuando Dios te promete algo, hermanos, Él te lo va a cumplir. ¿Quién dice amén? Él es fiel, aunque nosotros no seamos fieles. ¿Quién dice amén? La fidelidad de Dios es grande, hermanos míos, que si Él te lo dice, Él te lo va a hacer. Y todavía de muerte, hermanos, que tú pases, si hay algo que no haya pasado cuando tú lo viste, vas a poder, hermanos, descansar diciendo, Dios lo va a hacer. ¿Quién dice amén? No tengo que verlo, por fe yo sé que ya está hecho, porque yo tengo un Dios que es fiel, yo tengo un Dios que lo puede hacer. ¿Quién dice amén? Y si Él ha permitido que yo llegue a una posición, a un lugar de importante lugar o de donde te haya puesto el Señor, es que el Señor necesita bendecir a los que están ahí. Solamente necesitas creer, solamente necesitas levantarte, despertarte y adorarle. Porque la adoración no es, hermanos míos, solamente cuando venimos a la iglesia y se empieza la canción. Tan, 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 tan. ¿Quién dice amén? Empieza la canción despacito, ya no hay tanto ruido, ya más es de ir a adorar. La adoración no termina en la iglesia. La adoración empieza cuando vamos saliendo de las puertas. ¿Quién dice amén? Dice que vamos, hermanos, en sí. Ahora, antes el hombre tenía que ir a buscar la arca del pacto, pero, hermanos, la arca del pacto ya es Cristo Jesús nuestro Señor. Y si Cristo Jesús vive con nosotros, hermanos, la presencia de Dios está con nosotros. Despiértate y adórale. Despiértate, alábale, bendice el nombre del Señor. Salomón en su sabiduría de joven, hermanos, decidió lo correcto. Nos conviene, hermanos, pedir lo correcto, ser nuestras oraciones guiadas, no por el hombre, más que por el Espíritu Santo de Dios. Diciendo, Señor, tú conoces lo mejor. A mí me ha tocado que mejores tiempos con el Señor es solamente estando postrado, dándole gracias. ¿Quién dice amén? Dándole gracias, abre, hermanos, la apertura que la presencia de Dios llegue. Ahora, hablando y siguiendo hablando de Salomón, hermanos, en segunda de Crónicas 9, del 13 al 29, nos habla de la posición donde él fue puesto en bendición. Segunda, hermanos, de Crónicas 9, del 13 al 29. No lo voy a leer todo, pero voy a estar ahí, como dicen, parafraseando la palabra, pero usted tiene todo el escrito para que usted lo pueda repasar en su casa. Amén. Dice, hermanos, aquí en el 13,
que cada año la bendición llegaba grande a Salomón por haber pedido lo bueno. Dice, hermanos míos, que él recibía sobrepasado 25 toneladas de oro al año. Diga 25 toneladas de oro al año. Amén. Eso es nomás de oro. Ahora, si usted no sabe cuántas 25 toneladas, no sé si usted ha visto un tractor de esos que empuja tierra. Amén. De esos grandotes que no tienen llantas, tienen las de esas, las cadenas de fierro que caminan, tracks, right? ¿Cómo? Ya. En sí, hermanos míos, tienen eso. Dice que el oro que le llegaba pesaba lo que pesa esa máquina. Así. 25 toneladas, hermanos, son 55,000 libras que le llegaban a este hombre. ¿Quién puede decir wow? Amén. A mí nomás déjame una librita, Señor. ¿Quién dice? ¿Hemos pedido lo correcto? Ahí nomás, ahí. La metemos ahí. Hay que pedir lo correcto, hermanos. Ahora yo quiero que usted mire la bendición que este hombre tuvo. Amén. Y lo grande que Dios lo bendijo por haber pedido lo correcto. Dice, hermanos míos, que no solamente eso tenía, hermanos, pero dice en el 14, hermanos, que también levantaba lo que es las taxas de todo el comercio que había en toda su nación, en todo el lugar, hermanos míos. En sí, hermanos, era un hombre muy prudente. Dice, hermanos míos, en las estadísticas de este año, que Salomón tenía, o es un estimado de 2.2 trillones de dólares. Trillones de dólares. ¿Sabe qué son trillones? Hay cienes, hay miles, ¿hay qué más hay? Millones, millions, y luego qué? Billones, y luego trillones. Wow, esos son muchos ceros. ¿Quién dice amén? Bastante. O sea, el hombre, hermanos míos, no le faltaba nada. ¿Quién dice amén? Dice, hermanos míos, que en sí él estaba a cargo y gobernaba sobre todo Israel, Arabia, y también, hermanos, tomaba y ellos portaban oro y plata para él. Dice, hermanos, que hizo cosas preciosas con ese oro, adornando donde él vivía, donde él estaba, en el lugar donde Dios le había puesto en el lugar. Dice, hermanos míos, que tenía en sí un trono donde se sentaba el rey, una silla grande que estaba hecho, hermanos míos, de piedras preciosas y oro. Y no nomás eso, hermanos míos, no era donde él se sentaba y tenía oro. Dice que de donde tomaba agua, vi lo que tomara. ¿Quién dice amén? Juicy fruit, amén. Él lo tomaba en una copa de oro. Amén. Pues se imagina si Salomón entra a la casa y le doy uno de plástico. ¿Quién dice amén? ¿Qué me va a decir? Ay, no. Era un hombre que tenía mucho, hermanos. Mucho. Dice que los tenedores, las cucharas, todo lo que se le ponía enfrente era de oro. El oro siempre ha sido, hermanos, la piedra, una de las piedras más valiosas que hay en el mundo, y no ha degradado más que ha subido de precio. ¿Quién dice amén? Dice que el Señor nos compara, hermanos, como tal cosa, como oro. Y dice que no solamente oro, pero purificado. ¿Quién dice amén?
que entre el proceso, el sufrimiento, las dificultades, todo lo que venga a tu casa, a tu vida, a tu corazón, a tu espíritu, todo lo que aflija tu espíritu en esos momentos, dice que te está refinando y te está haciendo un utensilio para honra y gloria. Salomón representa, hermanos míos, en este momento a Dios, porque a él le gusta que nosotros seamos utensilios para él. ¿Quién dice amén? Ahora, yo no estoy poniendo a Dios o a Salomón como Dios. No, Salomón no es Dios. Amén. Es un hombre que solamente pidió lo correcto. Qué tremenda cosa. ¿Quién dice amén? Es bueno orar y pedir correctamente, conforme a la mejor pensamiento que tengamos nosotros. Siempre dejárselo a Dios. Decir, Señor, no quiero que mis sentimientos me ganen. No quiero, Señor, pensar o planificar algo que no sea tu voluntad. Yo quiero que tú estés siempre. Dice que el Señor, que si Él edifica nuestra casa, dice que nunca caerá. ¿Quién dice amén? Él nos bendice, hermanos, de tal manera. Y eso es para nosotros poder, hermanos míos, poder ver. Dice, hermanos míos, que tenía tantas cosas este hombre. Los utensilios, el 20 dice los utensilios, hermanos míos, nos sigue hablando que tenía barcos, hermanos, que cada 3 años le traían oro, plata, les traían prendas, le traían hasta changos y hasta otras cosas. Amén. Dice la palabra que traía tantas cosas, traían animales exóticos adelante de él, caballos de otros lugares. Él tenía mucho, y no solamente de su región, pero de todo el mundo. Este hombre tenía, porque solamente pidió lo correcto. Amén. Pero es algo tan grande, hermanos míos, poder ver esto, hermanos, porque dice que cada año le traían regalos a este hombre, le traían tantas cosas, pero todos los años. ¿Quién dice amén? No solamente un año, no, todos los años se le traía, siempre, hermanos, tenía. Dice, hermanos míos, que solamente en el oro que tenía, solamente en el oro le llegaban 1.2 billones al año. No se preocupe, no voy a hablar de abundancia. Dice la palabra de Dios que si pedimos lo correcto, el Señor, Él va a ver que no nos falte nada. ¿Quién dice amén? Él va a suplir todo lo que necesitamos. Y si Él se agradó tanto con Salomón por haber pedido lo correcto, porque la naturaleza de la sabiduría y la inteligencia, ¿quién dice amén? El entendimiento, no solamente de la cabeza, del corazón, es guiado a la bendición. ¿Quién dice amén? El Señor, por naturaleza, dando sabiduría, dando toda la herramienta que este muchacho estaba pidiendo, hermanos, para hacer su trabajo. La naturaleza de esos dones es la abundancia. Es la abundancia. Eso llega a la vida por añadidura, hermanos. Eso llega. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios, más buscar la presencia de Dios, más buscar la salvación de tu alma y las almas, y verás que todas las cosas llegarán por sí mismas. Llegarán a tu casa, llegarán a tu puerta, solas vendrán. No tendrás que pedirlas, no tendrás que exigirlas, no tendrás que decirlas, porque si el hombre que salva las almas, dice Proverbios, que él sabio, aquel que salva las almas. ¿Quién dice amén? ¿Llevas una alma salvada? ¿Llevas 2? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Buscaste una alma perdida? Ahí está la llave, hermanos. Dice que si nos preocupamos por lo de Él, dice, Él se preocupa por lo de nosotros. ¿Quién dice amén? Si haces... Este joven, hermanos, solamente se preocupó y pidió para hacer el trabajo que Dios lo había puesto a hacer.
¿Quién dice amén? Dame nomás la herramienta, Señor. No te estoy pidiendo riquezas, no te estoy pidiendo gloria, no te estoy pidiendo ser famoso, no te estoy pidiendo nada. Te estoy pidiendo solamente dame la herramienta, porque yo no sé ni cómo salir, entrar de este lugar. Yo solamente necesito que me guíes para poder guiar a tu pueblo que tú escogiste. ¿Quién iba a pensar que pidiendo solamente la herramienta de trabajo le iba a caer tanta sobreabundante bendición? ¿Quién dice amén? Dígale a su hermano, la llave está buscar al Señor. No solamente, ¿y qué es buscar al Señor? Trabajar para el Señor. ¿Quién dice amén? Solamente trabaja y verás que lo que el Señor hace en tu casa. Pídele lo correcto y verás que la bendición llega. Dice, hermanos míos, que Primera de Reyes 11:3 dice que tanto tenía, que también tenía 700, que son 700 esposas, y tenía como 300 concubinas. Este hombre estaba rodeado de como 1000 mujeres. ¿Quién dice amén? Ahora, esa no es una bendición de Dios. Amén. Yo con una tengo. ¿Quién dice? ¿Verdad que sí, mi amor? Contigo tengo. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué le digo, hermanos míos? Porque Dios a Adán y Eva solamente hizo a una mujer y a un hombre. ¿Quién dice amén? Nos hubiéramos quedado sin costillas los hombres para tener muchas mujeres. ¿Quién dice? Entonces sí, hubiéramos estado bien flaquitos todos. Pero eso mismo, hermanos, que llega la prueba a la vida de Salomón, en sí era tanto la naturaleza de lo que era lo sabio, porque los reyes lo buscaban para consejos. Los hombres sabios buscaban a él para consejo, porque era más sabio que ellos. Tenía el don de Dios. ¿Quién dice amén? Y el don de Dios abre puertas. Abre eso, hermanos. En sí, hermanos, llegó tanto a su vida, llegó tanta fama y gloria, hermanos, que hasta 700 mujeres quisieron ser sus esposas. Amén. No sé, eso en sí no fue de bendición, porque sabemos que lo hizo caer en perdición. ¿Quién dice amén? Dice que él cayó en idolatría, hermanos, por estas mujeres. Ahora, como muchos hombres naturales pueden ver, no, hombre, pues tengo 5 o 7 mujeres. ¿Quién dice amén? Me va mejor. ¿Quién dice amén? En sí, el pensamiento natural del hombre solamente trae la perdición. Hubo un momento en Salomón, hermanos, yo quiero que usted mire esto, que él perdió la conexión con Dios. Ahora, la fama y todo lo que tenía, todavía compró su vivienda, pero el consejo y la sabiduría de Dios ya no estaba en él, porque ya estaba inclinándose a otros dioses, y fue a través de las influencias más grandes que hay en el hombre, las mujeres. Y no solamente y si le ponemos las mujeres al hombre, ¿quién dice amén? Hay muchos que dicen, mi hija, no te acerques, no, hombre, no es cristiano, no conoce a Dios. Dice, yo lo cambio. ¿Quién dice amén? O el hombre, yo la cambio, yo la hago del Señor. ¿Quién dice amén? Vamos a orar todos los días. ¿Quién dice amén? Y nada, en vez de estar adentro, van para afuera. ¿Quién dice amén? El pensamiento natural del hombre trae perdición. ¿Quién dice amén? Y en estos momentos el hombre más sabio cayó en esto, hermanos. Dice que no hay hombre como él. Hasta ahorita no se puede comparar hombre como él, hermanos. Por eso le dije ese nombre de esta persona que anda muy fuerte en todo. No se le compara a Salomón, hermanos. No se le compara a lo que obtuvo él y lo que valía él. Él en sí no era, hermanos, presidente. Era dueño de toda una nación. Dueño. No había nada que no pasara si él no lo permitía. Es algo, hermanos míos, que está tremendo. ¿Y por qué le digo que tantas mujeres y tantas cosas, tantas esposas y todo lo que hubo, hermanos? Es que en sí lo que es todo esto atrae hacia las cosas de Dios. Pero la carne de Salomón le ganó en esta decisión de dejar entrar a su casa mujeres extranjeras,
fuera de la voluntad de Dios. Amén. Le quitó la conexión. Dios se separa de Salomón y empieza a ver una desesperación. ¿Quién dice amén? En Salomón. Que aunque tuviera trillones de dólares, aunque tuviera miles de caballos, aunque tuviera 700 mujeres que lo podían consolar, amén, algo le empezó a faltar a Salomón. Fíjate, nosotros estamos diseñados para servir y a ser aptos para las cosas de Dios, para que la presencia de Dios more en nosotros. Ese es el diseño del Señor. Jesucristo ha hecho. Dice que en sí, hermanos, nosotros somos templo. ¿De qué? ¿Y el Espíritu Santo quién es? Es Dios. Y donde está Dios hay un lugar grande, porque Dios no es un diosito, como dicen muchos. Es que mi diosito, aunque cariñito, aunque le quiera hacer cariños al Señor, si le llegamos corto en querer decirle cosas, ahora diciéndole diosito. Amén. Es un Dios que cubre los cielos. ¿Quién dice amén? Es un espacio tan grande, hermanos, que se necesita para cubrir, para que la presencia de Dios esté en ese lugar. ¿Quién dice amén? Cuando la presencia de Dios no está en el hombre, y eso es lo que le pasó a Salomón, no importa que tuviera trillones de dólares y que comiera contenedores de oro, aunque tuviera tantas cosas, él se empezó a ver una desesperación, porque no hay dinero, no hay riquezas, no hay mujeres, no hay vicios, no hay nada que pueda llenar el corazón o el vacío que Dios llena en nosotros cuando llega a Él. ¿Quién dice amén? Cuando Él llega, hermanos míos, entonces sí hay una satisfacción. Y aunque no seamos ricos para el mundo, somos ricos porque el Señor vive dentro de nosotros. Nos llena el espacio más grande de nuestras vidas, hermanos míos. Hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos bendice. Y Salomón mismo tuvo que hacer este ejemplo para aquellos que se creen tan sabios, aquellos que la sabiduría, aquellos que se presentan a ser muy ricos. Si Dios no está en el lugar, hay un vacío en el hombre que no se puede llenar con cosas, no se puede llenar con diplomas, no se puede llenar con éxito, no se puede llenar, porque Dios es más grande que todo, hermano mío. Que Él dice amén. Alábele si usted cree que el Señor es más grande que todo eso, es más poderoso que todo eso, hermanos míos. No importa si el hombre tiene la autoridad de presidente, hermanos míos, si Dios no está ahí, es una alma vacía. Puede tener el aplauso de miles y es una alma vacía, porque Dios no puede ser comparado. Dios es un Dios que cubre un espacio grande. No importa si llenamos nuestra casa de familia, ¿quién dice amén? Si Dios no está ahí, hay un gran vacío, porque Dios no puede ser comparado con nadie. Hombre, y por eso le hablaba de sus riquezas, por eso le hablaba al hombre. Le estoy hablando a los hombres. No importa que tantas mujeres tengas, si no tienes a Dios no tienes nada. ¿Quién dice amén? Más que si con una vez nos frustramos, ella se frustra conmigo, yo me frustro con ella. ¿Quién dice? ¿A quién le pasa lo mismo que yo? Levanten la mano, a ver. Ay, hay gente honesta aquí. ¿Quién dice amén? Queremos que llegue el FedEx, échalo en una caja. China. ¿No le ha tocado eso? Ahora se imagina 700, ¿no? Va a salir caro. No, tenía el dinero para hacerlo. ¿Quién dice amén? ¿Qué es lo que le quiero decir? Y no es que yo esté haciendo un chiste del Evangelio, no tiene nada que ver. Es para que usted pueda identificarse que muchas de las veces lo que queremos pensar y lo que pensamos que es una solución, no es una solución. Eclesiastés, hermanos, fue escrito por él
en el 1, hermanos, y dice que todo, y en inglés él se llama como un predicador, ya no se llama como un rey. Ya habla predicando, hablando de la experiencia que él ha hablado, diciendo: yo no quiero hablarte como un rey de autoridad y quiero que me hagas caso. Dice en Eclesiastés, él está hablando en estos momentos diciendo: yo quiero que me hagas caso porque hay cosas mejores de lo que tengo yo, lo que he experimentado yo. Y dice aquí la palabra, hermanos míos, que en sí dice que todo es vanidad, y vanidad es vanidad, de vanidades todo es vanidad, dice en el 2. Y nos dice en el 3, dice, hermanos, que todo lo que hacemos debajo del sol, todo lo que hacemos, hermanos míos, y todo lo que cruza de generación a generación, como nos dice en el 4, hermanos, y nos dice, hermanos, todo lo que está entonces para siempre en el mundo se queda ahí, hermanos míos. Dice, hermanos míos, que el sol se levanta y el sol se postra, hermanos míos, y sigue dando vueltas, seas rico, seas pobre, hermanos míos. En sí, hermanos, lo que está diciendo que muchas de las veces correteamos por ciertas cosas, como si estamos correteando lo que es el viento y no lo puedes atrapar. La desesperación de Salomón de querer que la gente escuche diciendo: si me miras donde estoy, la posición que tengo, pero la presencia de Dios se me fue y se me fue todo. Ya no pude saborear lo que yo tenía. Ya no pude agradecer con toda la mano. ¿Por qué? Porque me faltaba lo importante. Y se me hizo un grande vacío en mi corazón. Y fíjese, sigue hablando este hombre. Dice que las cosas que háganos, que no háganos, que se pongan, serán, hermanos míos, en sí olvidadas. Ya no más recordarás lo de mañana, ni se recordará. Hablando, hermanos, que en sí hay mucho más que lo que podemos obtener en nuestra mano a través de las cosas de Dios. Todo es temporal. Dice él mismo, se expresa del 12 en adelante, y dice, hermanos míos, que su corazón buscó lo que es la sabiduría, buscó lo que también era terrenal, y buscó todo esto, pero se fijó que solamente era un ejercicio. It was an exercise, donde, hermanos míos, podía solamente ejercitar su vida normal. No había nada especial, con tanto que él sabía, porque Dios no estaba respaldándolo. Es algo tremendo, hermanos míos, que la palabra de Dios nos enseña que todo, hermanos, lo que hacemos debajo del sol, en sí, dice aquí el 14, es vanidad, y es tratando de obtener algo que no podemos obtener, que no podemos reservar. Nos sigue hablando, hermanos míos, este hombre, que no importa el resplandor que se tome el hombre, un día se extinguirá, un día se acabará. Y entonces, hermanos, llega. Es algo, hermanos míos, muy ejemplar, hermanos, que la riqueza que Salomón está hablando es en el Señor. Y hoy yo quiero cerrar con esto, hermanos, porque podemos seguir hablando de todo esto. Un hombre que en estos días pudo haber valido, y eso es una estadística, no me coticen eso, es solamente un número que creen. Hermanos míos, él valía 2.2 trillones. Y cuando se le fue su Dios, se le fue todo. El consejo de Salomón es hoy, en este día, que la riqueza está cuando Dios está en el corazón. Que no busquemos otras cosas antes que Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios, mas buscarlo primeramente a Él, hermanos. Es la riqueza más grande que el hombre puede obtener. Dice que lo otro llega por añadidura, pero que nunca piérdanos la visión de Él primero en nuestras vidas. Hay paz en medio cuando Dios está dentro de eso.
No importa, hermanos míos, las dificultades que el hombre se encuentre, si Dios está en el centro, no habrá temor, no habrá dificultad. La salud de nosotros está en las manos de Dios. ¿Quién dice amén? No está en el doctor de Brasil, no está en el doctor de Monterrey, no está en el doctor de Houston, no está en el doctor de China, no está en ese lugar, está en las manos de Dios. Y el único que puede rellenar ese hueco es Jehová nuestro Dios. Tu necesidad de lo que es económica, hermanos míos, no es a través de tratar de agradar a tu jefe en el trabajo. Ahora no le estoy diciendo que no, le estoy diciendo que agrade a Dios primero, y por naturaleza su jefe será agradado. Dice el Señor que si buscamos primeramente a Él, hermanos míos, que Él añadirá a nuestra familia y la hará en buen estado, hermanos míos, porque Él está en el medio. ¿Quién dice amén? Cuando servimos al Dios que vive por los siglos y los siglos, hermanos míos, ni la muerte lo puede parar. Más que la muerte abre a la promesa más grande de Dios. Eso es lo que Dios y Salomón, a través de Salomón, y por eso nos ponemos a pensar, ¿por qué describe la riqueza? ¿Para qué tenemos que saber qué tanto tenía? Ok, sabemos que es, pero especifica qué es lo que tenía este hombre, para que sépanos que sin la presencia de Dios, este hombre fue inspirado a poder confesar, de decir, ahora puedo entender que sin Dios nada es bueno. A lo más bueno del mundo no es bueno. ¿Quién dice amén? Y ahora, hermanos míos, hoy yo quiero que ustedes descansen en esto. Yo no sé qué dificultad tengan. Muchas sí entendemos y sabemos por a través de los medios, pero yo le quiero decir a usted, hermanos míos, a lo que usted necesita, su solución es Dios. Su resultado mejor es la voluntad de Dios, y que nuestra mejor oración es guiada por el Espíritu Santo. Y yo sé que este joven a sus 20 años estaba orando en toda la sabiduría, buscando la guianza de Dios. Quiere tener éxito, la solución es la petición correcta. Levante, hermanos, de su asiento. Y es en el proceso, hermano.